La Corte Suprema de Estados Unidos falla a favor del aborto. Sí, exactamente. Fue en un fallo histórico que se dictaminó en el día de ayer para el estado de Luisiana específicamente, un estado en el que, según lo que considera la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que estaba haciendo era violar el derecho de las mujeres a acceder a la interrupción del embarazo, que está amparado por la Constitución de los Estados Unidos y por eso llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre un caso relacionado con el aborto desde que llegó Donald Trump al poder y sobre todo desde que los jueces que están en la Corte Suprema son más allegados al presidente. Por 5 votos a favor y 4 en contra, derogó esta normativa que había sido aprobada por el estado de Luisiana en el 2014, que obligaba a los médicos a practicar el aborto en clínicas que estuviesen ubicadas a menos de 48 kilómetros de un hospital general, que es un requisito que en la práctica... 48? No, o sea, los motivos por los cuales lo hacían era porque supuestamente consideraban que al practicar un aborto podías tener algún problema de salud y ahí tenías que ser trasladado a los hospitales generales. Pero obviamente eso terminó siendo un impedimento para que abrieran lugares donde se pudieran hacer estos abortos, lo cual hizo que fuera prácticamente imposible de ser aplicado el marco constitucional por el que vela los Estados Unidos. El voto del presidente de la Corte, John Roberts, que es considerado conservador, fue llamativamente el que inclinó la balanza para votar a favor del derecho del aborto. Las expectativas sobre este presidente de la Corte eran muy bajas porque en los últimos 2 casos relacionados con el aborto, el presidente había fallado a favor de las restricciones. Y esto me parece que también es un poco el pulso político que se está viviendo en los Estados Unidos relacionado con Donald Trump. A pesar de tener la mayoría conservadora, la Corte Suprema de los Estados Unidos votó a favor de posturas progresistas en los últimos fallos. Habíamos hablado de el fallo que había dictaminado la no discriminación por orientación sexual en lo laboral. También hubo otro fallo de la Corte en el que amparó a 700.000 chicos inmigrantes que habían llegado a los Estados Unidos. Entonces, como un poco están saliendo las cosas como no quisiera Donald Trump en relación a la justicia. Bueno, ¿cuál fue la causa que llevó a este caso en particular, a que la Corte dictaminara esto? Bueno, 2 médicos de Luisiana y una clínica presentaron una demanda para derogar la ley, denunciando que dejaba solamente una clínica con un único doctor para poder practicar los abortos y casi 10.000 mujeres que interrumpen voluntariamente sus embarazos todos los años en ese estado. Por lo tanto, se hacía un cuello de botella imposible de practicar. Luisiana justificó esta medida justamente con esto, diciendo que los riesgos a las complicaciones de salud podían ser necesarias a que se transfiriera a un hospital cercano. Pero los jueces consideraron que esta normativa, más allá de estar amparada en una cuestión de salud, iba en contra del derecho que se había tomado desde el año 73 en el famoso caso de Roe versus Wade, que estableció que el aborto es un derecho constitucional protegido por la enmienda 14 de la Constitución, porque entiende que es una cuestión de práctica privada, que cada uno puede hacer lo que quiera con su propio cuerpo. Durante el gobierno de Trump, varios estados intentaron reducir las opciones de los embarazos y los más conservadores aprobaron o por lo menos discutieron leyes que limitaban el acceso. Hasta los que lo habían aprobado, algunos estaban retrocediendo sobre esos pasos, ¿no? Exactamente. Algunos se encargaron de bloquear las normas. Habíamos visto algunos fallos de cortes locales. La corte de Georgia, la corte de Dakota del Norte, de Arkansas. En octubre pasado habíamos visto que un juez federal había podido paralizar la ley que había aprobado Alabama, que se había convertido en una de las más restrictivas del país, donde penalizaba la interrupción del embarazo en cualquier situación, incluso en los casos de incesto o de violación, que era una de las más restrictivas del mundo. Bueno, eso se había parado. Bueno, ¿por qué el fallo a favor del aborto es un poco en contra de lo que podría pensar Trump? Bueno, porque Trump durante su primera campaña presidencial, ahora está en su segunda, se había comprometido con organizaciones antiaborto a elegir solamente jueces pro vida para la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y así lo hizo cuando eligió a 2 de los jueces, a Neil Gorsuch y a Kavanaugh, que la presencia de estos 2 dentro de la Corte Suprema no fue suficiente para poder conseguir el resultado que hubiera esperado en este fallo. Además, 4 días después de asumir el cargo, Trump recuperó una ley que les prohibía a las ONGs y a los proveedores, distintos proveedores sanitarios,
que utilizaran fondos del gobierno estadounidense para asesorar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. También había anulado una ley que obligaba a los empleadores a incluir métodos anticonceptivos en el plan de salud que se le ofrecía a los trabajadores. Así que desde que llegó al gobierno y previo inclusive en su campaña había tenido muchas actitudes que se posicionaban en contra del aborto. Y así fue que este fallo fue un revés político y judicial para Donald Trump, porque lo que hizo fue decir que lo que se había sancionado en Luisiana, que restringía el derecho al aborto, es anticonstitucional y que tiene que ser un derecho que las mujeres tienen que tener acceso.